Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmas21@gmail.com, y nuestra página www.plazadearmas.tv. Bueno, el programa de hoy vamos a evocar a una de las, a mi juicio, figuras más fascinantes de la historia del siglo XX, miembro de una generación de gigantes, que es la generación que nace alrededor del 1880 y mueren en la primera mitad del siglo XX, es decir, les tocan todas las guerras mundiales, y él y otros encabezan la revolución bolchevique. Me estoy refiriendo a León Davidovich Bronstein, León Trotsky. Como ya digo, es de estas personas cuyos perfiles biográficos se funden y se confunden con los perfiles de la historia o de la historia concreta que él encabeza, y en esto estriba su fascinación histórica. Para hablar sobre, bueno, y además el expediente Trotsky tiene, ¿verdad?, la singularidad de que su vida culmina en México. Digamos que él es uno de los grandes exiliados del siglo XX. Entonces, desde Alma Ata hasta Ciudad de México, pasando por Estambul, París y Oslo, ¿verdad?, que fue el itinerario de Trotsky. Yo a lo mejor pensaría en América en el siglo XX, pues a lo mejor pues el Che Guevara es la otra gran figura, sobre todo por aquello de la revolución permanente y de la necesidad de expandir geopolíticamente y militarmente un proceso revolucionario con una sede concreta, como en este caso fue la Revolución Rusa, por cuanto a Europa y el mundo, y la Revolución Cubana por cuanto al Che Guevara. Pero bueno, en todo caso vamos a dedicar este programa a hablar sobre Trotsky. Tengo aquí muchísima material sobre él, y para hablar de él tengo el gusto de saludar a Miguel Mouriño. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Gracias por estar aquí. Miguel es el coordinador de difusión del Museo León Trotsky, sí. de difusión y de programas educativos del Museo León Trotsky. Además es historiador. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre León Trotsky. Tengo aquí mucho material. Comentaba con Miguel que además era un escritor excepcional. Trotsky, toda su obra estaba atravesada por la pasión política. Entonces, pues era un poco el autor de su propia épica, ¿verdad? Cuando uno lee a Trotsky. Trotsky es de esos personajes que todos intentamos en algún momento o pretendemos ser los protagonistas de nuestras propias vidas y difícilmente lo logramos. Y Trotsky encarnó toda la vida a ese gran protagonista de su vida, y además con la particularidad de que fue protagonista de una época de la historia y protagonista de la vida de muchos personajes de esa historia, y protagonista del desarrollo de naciones como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Porque no hay que olvidar que Stalin, la obsesión mayor de Stalin, después de obtener el poder y erigirse en el máximo poder en la Unión Soviética, era Trotsky, ¿no? Claro. Su obsesión. Y como Stalin se convirtió en la Unión Soviética y viceversa, pues entonces la obsesión de la Unión Soviética hasta la muerte de Stalin, inclusive mucho tiempo después, fue Trotsky. Además, yo recuerdo a André Malraux, que ahorita hablaremos también un poco de él, porque hay un encuentro entre Malraux y Trotsky por ahí cuando estaba exiliado en Francia. Malraux dice que nunca hay que olvidar, y esto va para los literatos pacifistas nunca y políticamente correctos, Malraux decía, nunca hay que olvidar que los autores trágicos griegos escribían recargados en una espada. Así es. Es decir, ellos venían de la experiencia de la guerra y, ¿verdad?, por eso su obra tenía tanta potencia. Tengo aquí un texto, un libro que es una joya, de estas que se encuentran en librerías de viejo, Vida y muerte de León Trotsky, de Víctor Serge, editado por Juan Pablos, editor, en 1971. Hay una introducción breve de Serge, que de hecho es traducción de Álvaro Mutis, la versión en español. Voy a ir leyendo, intercalando para ir más o menos hilvanando en función de este texto los comentarios sobre otros, que bueno, que también voy a comentar aquí muchas otras cosas, porque tengo también las memorias de Víctor Serge, que también es otro personaje que también llega a México y tiene una influencia fundamental. El hijo de Víctor Serge pues también lo hace. También en la parte de la pintura, la parte de la pintura pues fue un exponente importante de la plástica en México. Y luego lo que sucede es que, pues en fin, es el problema de un poco de la historia, que queda el museo consagrado, definido, y después un poco se pierde ya los hilos, ¿verdad?
y cómo las corrientes y la influencia ideológica un poco se va desvaneciendo, y ahora realmente ya nadie habla de Trotsky o se atreve quizá, ¿verdad?, a rescatar su militancia trotskista, por ejemplo. Desde la experiencia mexicana, desde la llegada de Trotsky aquí, bueno, el Partido Comunista nunca lo veo como algo positivo, por obvias razones. Sí. Estaba ligado al stalinismo a través de Lombardo Toledano, y finalmente se fue dando una aversión hacia los grupos trotskistas porque se identificaba con grupos violentos siempre, ¿no? Que no era... Eso no era, el hecho de querer que la revolución fuera un acto permanente no implicaba que fueran grupos violentos, aunque muchos sí lo eran, también hay que reconocer, ¿no?, que muchos grupos sí lo eran, en cierta forma. Y eso fue radicalizando al trotskismo, que como todo aquello que se radicaliza, pues se va diluyendo. Claro. Y eso es lo que provocó en gran medida su dilución. Y al grado de que, bueno, eso y por decirlo de alguna manera, contaminación del estalinismo en la izquierda, ¿no? Digo, contaminación ¿en qué sentido? En la izquierda mexicana, dices. En la izquierda mexicana y en la de todo el mundo, ¿no? Pero hablando de México ahorita, es curioso, y sigue siendo curioso, que aparezcan todavía al lado de Lenin y al lado de Marx las banderas de Stalin, ¿no? De Stalin, claro. Sobre todo después de que se supo todo lo que pasó con la Revolución Rusa y después de que año con año han ido pues acrecentándose las pruebas, han ido acrecentándose la transparencia, las circunstancias de aquellos tiempos y todo, y cada vez sabemos más que la permanencia de Stalin al frente de la Unión Soviética pues provocó en gran medida la debacle, su catástrofe, claro, la izquierda en todo el mundo, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, hay un libro aquí interesantísimo, desafortunadamente no pudimos localizarla a tiempo, a la autora Olivia Gall, Trotsky en México, la vida política en el periodo de Cárdenas, 1937-1940. Ella aquí estaba comentando, digamos, cómo en Trotsky, en la presencia de Trotsky en México, se refracta toda la dialéctica interna del periodo cardenista, y cómo, como lo comenta ya Miguel, pues se polarizan las posiciones y, pues, por si fuera poco, toda la persecución que venía detrás de Trotsky, aquí se incrementa por varias cosas, por el enfrentamiento con Lombardo Toledano, con el propio Partido Comunista y con la derecha, digamos, mexicana. Y provoca también, de alguna manera, esa polarización provoca que el Partido Comunista comience a atacar al régimen cardenista, y esa es la razón principal por la que Cárdenas decide no meterse de lleno en esta retórica, porque el Partido Comunista encabezado por Toledano quería llevar el debate el debate público al terreno de la confrontación con el régimen cardenista, acusándolo de apoyar al trotskismo, ¿no? Y de ser de alguna manera pues copartícipe de la presencia de Trotsky en México y de lo que la presencia de Trotsky representaba para el comunismo mexicano o para el comunismo mundial. Y entonces Lázaro Cárdenas muy inteligentemente se hace a un lado, totalmente a un lado, y él dice: yo acepto la llegada de Trotsky a México y le doy un trato preferencial, aunque nunca lo dijo públicamente así con estas palabras, pero bueno, a veces los actos hablan como si fueran palabras. Lo que hizo en el fondo. ¿No? Finalmente le dio el trato de un hombre de Estado, no solamente lo recibió como cualquier exiliado más, lo recibió como un personaje importante para el país, como un huésped de honor para México. Con ello, el general Cárdenas pretendía políticamente dos cosas. La primera, darle protección del Estado mexicano a Trotsky, más allá de la protección que ya constitucionalmente cualquier persona en México puede tener, siendo mexicano, no solo por el hecho de estar en territorio nacional de manera legal, y así fue como Trotsky llegó aquí, y además reiterar la protección y el amparo que le estaba dando el propio presidente de México al nombrarlo su huésped particular. Lo manda a recoger con el tren presidencial, manda al general Bernal en su representación, o sea, le da un trato similar al que se le debería de dar a un jefe de Estado, ¿no? Pero él nunca se hace presente, nunca, porque hacerse presente significaría entrar en una confrontación con la gente de Toledano y el Partido Comunista, y Cárdenas eso era lo que menos quería hacer, ¿no? Claro, y aquí hay un modo muy interesante en el que se engarzan con las posiciones de la oposición de izquierda trotskista en Hispanoamérica, y que era, digamos, las luchas antiimperialistas, por ejemplo la de Sandino, porque digamos que cuadraba geométricamente con la posición de la revolución permanente contra la idea del socialismo en un solo país, que era la posición de Trotsky. Entonces ahí empieza a darse, digamos, las conexiones orgánicas ideológicas con los movimientos, digamos, nacional antiimperialistas americanos, ¿no? Claro. Y ahí entonces Trotsky encuadra con el debate, por ejemplo, por un lado Sandino, pero también los debates entre Mariátegui y Aya de la Torre,
por ejemplo, ¿verdad? Porque allá de la Torre estaba debatiendo es decir, el surgimiento del APRA era un poco la ruptura con la idea de Mariátegui del internacionalismo comunista, ¿verdad? Allá de la Torre decía, no, bueno, sí, pero las condiciones americanas son distintas, por tanto, la perspectiva no es la de clases, digamos, la directiva de clases, sino la constitución de bloques. El propio Trotsky lo hace ver en algunos aspectos. Siempre estuvo pensando en eso. Él planteaba, antes de Hitler, porque el proyecto de Unión Europea fue un proyecto de Hitler y luego el Plan Marshall, pero Trotsky ya hablaba de los Estados Unidos europeos. Y también hizo lo mismo acá en México. Él hablaba de la necesidad de Estados Unidos latinoamericanos. Sí, en América, ¿no? Pero también en aquel momento, las preocupaciones esenciales de Trotsky eran Alemania, ¿no? El Partido Comunista Alemán, lo que sucedía en España, que era muy importante, ¿verdad? Y lo que sucedía en el resto de Europa, que no era menos importante, ¿no? Pero así es como él veía inicialmente un problema grave en Alemania, en España y en Francia. Pero fíjate que no había tomado mucho en cuenta todavía el proceso en Latinoamérica que se estaba dando a través pero también el proceso que se estaba dando en Latinoamérica, Trotsky lo dice en algunas de las cartas que escribió al final, que cita Jan van Heijenoort en su libro, habla del proceso latinoamericano como un proceso viciado por el comunismo de Moscú y empieza a hablar del famoso oro de Moscú, cuando dice que Stalin está manejando recursos y los está enviando a los diferentes líderes de los diferentes partidos comunistas, sobre todo en América Latina, sí, en donde está prácticamente comprando de alguna manera las voluntades de estos líderes y con ello tratando de desvirtuar el marxismo como tal. Por eso habla Trotsky de dos clases de marxismo, o tres, ¿no? Tres clases de marxismo, y la tercera clase de marxismo de la que habla Trotsky es la que está sucediendo en América Latina, es cómo se está interpretando el marxismo en América Latina. Claro, aquí hay una entrevista a Malraux, en donde ya me la, pues creo que ya se me fue, pero bueno, ya se me fue una de las cosas que quería comentar, pero aquí hay otra, que es la influencia del trotskismo en la Revolución China. Y entonces aquí le pregunta Jean Vilar, me parece, le dice a Malraux, en ese periodo 1930 en que usted, Malraux, vivió en China, Trotsky tenía importancia tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista del combate. Y entonces responde Malraux, enorme, una importancia enorme, pero hay que prestar mucha atención a las fechas. Cuando vino el drama de Shanghái, que fue de todos modos capital, estaba la Revolución China previa y la posterior, no había maoísmo. En ese momento, como en la condición humana, el conflicto se desarrollaba entre los que podremos llamar reglamentarios, los stalinistas y los trotskistas. Es perfectamente cierto que en el interior del Partido Comunista el conflicto se ubicaba entre trotskistas y antitrotskistas, pero ese conflicto no tuvo consecuencias. Ni los trotskistas ni los stalinistas resultaron vencedores. El vencedor fue Chiang Kai-shek, es decir, otra cosa, el nacionalismo puro, nacionalismo chino. 18 meses más tarde se produce la Comuna de Cantón y empieza a entrar en juego lo que se convertiría en el maoísmo. Así es, claro. Es una vertiente, sí tiene una cierta influencia porque la tiene que tener, pero finalmente cuando se pone el nacionalismo en China, pues cambia toda la situación claro. en China y deja de tener una influencia directa a lo que sucede en la Unión Soviética. Y inclusive cuando llega el maoísmo empieza un enfrentamiento ya abierto entre el maoísmo y la visión stalinista del marxismo, ¿no? Impone Stalin del marxismo, ¿no? Claro. Aquí ya no estaba tan perdido porque aquí está lo otro que quería está inmediatamente después. Le preguntan a Malraux, ¿tenía Trotsky conciencia de la importancia de sus ideas en China? Y entonces dice Malraux, completamente. Y en ese entonces, estamos en el año 34, aún superior a lo real. En ese momento aún se pensaba que el trotskismo iba a conquistar China, pero el trotskismo ya había sido eliminado por la presencia y la prédica de Mao. Y luego le pregunta, es cosa de preguntarse por qué Trotsky, el hombre de acción, en vez de exiliarse a la fuerza en México, no fue a China justamente. Y entonces dice Malraux, es un problema apasionante que siempre me obsedió. Trotsky pensaba que estaba a la espera, escribiendo. Es curioso lo que pasa con esos grandes hombres de acción, pienso en Napoleón, que de pronto se vuelven locos por escribir. Cuando Ramón Mercader le mete 7 centímetros de piolet en la cabeza, estaba escribiendo su libro sobre Stalin, por encargo de una editorial americana, ¿verdad? Así es. Que ahorita lo tengo por aquí, ahorita lo mostramos, que salió editado por Juan Pablos. Pero entonces dice Malraux, me recuerda a mí a Napoleón, que de pronto se vuelven locos por escribir. En 1934 Trotsky escribía su Lenin y no pensaba en otra cosa. Que en ese momento no haya ido a China no me extraña, pero que no haya ido allí del todo es en cierto modo increíble. ¿Qué efecto le causó Trotsky? Le pregunta otra vez, y entonces dice Malraux, considerable.
Evidentemente estaba a la altura de su leyenda. Daba la impresión más clara del genio. Hablaba muy bien en francés y tenía una elocuencia natural, totalmente ajena a la elocuencia política. Frente a él, uno tenía la seguridad de estar ante un grande de espíritu. Así es, Trotsky trascendía por mucho la media del ser humano espiritualmente hablando, y no me refiero en el sentido solamente de la leyenda que fue como hombre, ¿no? Sino de las grandes alturas a las que él siempre estuvo supeditado, ¿no? Porque una de las cosas que muchos hombres como Trotsky, que tenemos que entender de muchos personajes históricos como Trotsky, es que son solo súbditos de esas supremas alturas a las que quieren llegar y de nada más, ¿no? Y siempre tuvo en la mira llegar a trascender esas fronteras que le imponía la política, ¿no? Con las que nunca estuvo de acuerdo, y siempre quiso ir más allá. No hay que olvidar que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como originalmente la pensó Lenin, una multiplicidad de naciones unidas bajo la bandera del comunismo, ¿no? Siempre para Lenin fue importante, y fue su punto de conflicto con Stalin. Cuando Stalin dice, no, Rusia debe tener la supremacía, ¿no? Y el comunismo se debe de dar aquí en Rusia primero y después expandirse la revolución, cuando una vez que haya triunfado se haya convertido en un estado poderoso, entonces comenzar la expansión. Ahora es muy lógico lo que no se necesita conocer mucho la historia ni conocer mucho el pensamiento de Lenin o el pensamiento de Stalin o el pensamiento del propio Trotsky para saber que esa sola declaración de Stalin representaba una guerra total, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer una nación poderosa y luego ir a expandirte hacia las demás naciones y provocar un conflicto bélico en escala internacional, ¿no? Digo, eso era algo completamente inviable. Lo que proponía Trotsky era otra cosa muy diferente. Trotsky proponía el cambio a nivel espiritual del hombre, no solamente a nivel político, ¿no? Sino convertirse en verdaderos revolucionarios. Como tú bien decías hace rato, es un símil con el Che Guevara. ¿Qué hace diferente al Che del resto de los cubanos? ¿O qué hace diferente a Trotsky del resto de los rusos que participaron, me refiero, en la revolución? Los hace diferentes el que nunca dejaron de pertenecer al pueblo, a la gente. Trotsky se salía a las fábricas de joven y hacía sus discursos de fábrica en fábrica, mientras que Stalin, mientras que Lenin y otros solo estaban en las oficinas, y era raro verlo. Solamente en los grandes mítines podías encontrarte con personajes del tamaño de Lenin o del propio Stalin. A Trotsky lo encontrabas en cualquier patio de cualquier fábrica, cualquier hora del día. Y cuando digo cualquier hora del día, lo mismo podía estar a las 11 o 12 de la noche en un mitin que a las 7, 8, 5 de la mañana, ¿no? Lo mismo sucedía con el Che Guevara. Al Che Guevara no lo encontrabas en su oficina cuando era secretario, lo encontrabas afrando caña. Entonces, esa era la diferencia de ese tipo de personajes, ese espíritu enorme que tienen ambos personajes y muchos otros en la historia, que les permite no verse a sí mismos como líderes como líderes, sino como instrumentos de la historia, como instrumentos de la propia, exactamente, de la propia historia, ¿no? Fíjate lo que ahora que tú comentas eso, Serge, en estas palabras introductorias, dice: nunca lo percibí más grande, ni me fue más caro que en los indigentes tugurios obreros de Leningrado y Moscú, donde le vi tantas veces, después de haber sido uno de los dos jefes indiscutibles de la revolución victoriosa, hablando durante horas para convencer a unos pocos hombres de la fábrica y la calle. Así es. Todavía miembro del buró político, iba en camino de perder el poder y tal vez la vida. Sostenía que era llegado el momento de conquistar una a una las conciencias de los proletarios, como antaño durante la ilegalidad del antiguo régimen, para salvar o crear una conciencia revolucionaria. 30, 40 rostros de pobres gentes lo escuchaban. Alguna obrera, sentada a sus pies, lo interrogaba y ponderaba sus respuestas. 1927. Sabíamos que las oportunidades de salir vencidos eran muchas, pero también esto sería útil. Sin nuestra valiente derrota, la revolución sería vencida 100 veces más. Así es. Y eso es a lo que Trotsky se refería con una revolución permanente. No se trataba de convencer a las masas y nada más, sino convencer a cada una de las personas de que era importante cambiar, porque él siempre creyó que cambiando a una persona de manera total se podía cambiar a muchas más, ¿no? Que solamente creando un convencimiento de masas que iba a terminar en la manipulación, que fue lo que hizo José Stalin, ¿no? Y que a la fecha sigo, al menos yo no sé muchos qué opinan al respecto, pero creo que muchos podemos coincidir en eso. Actualmente se requiere buscar el cambio del individuo, de la visión de vida a partir del individuo para poder lograr un cambio masivo, ¿no? Claro. Vamos a hacer un corte. Estamos hablando sobre León Trotsky y estamos de vuelta con ustedes.
Bueno, ya estamos de vuelta. Estoy conversando con Miguel Muriño sobre León Trotsky. Es muchísimo el material que se tiene. Él era un hombre, como también lo dice por ahí Malraux, estos hombres de acción que de repente están obsesionados por escribirte una obra muy prolija, editada aparte, por Juan Pablos aquí en México. Tú ves a hombres como Trotsky, cómo se va volviendo protagonista y cómo también, o sea, qué efecto puede tener en ti el saber que lo que escribes está causando un enorme efecto en el resto del planeta, ¿no? O por lo menos en la parte donde se desenvuelve la historia más importante que en ese momento sucede, ¿no? Sí. O el pasaje de la historia más importante. ¿Cómo reaccionas tú como persona o como ser humano, como intelectual, cuando tus palabras en ese momento están, o tus ideas inciden de una manera tan brutal como incidían las palabras de Trotsky o sus ideas en todo lo que sucedía en ese momento en el mundo? Entonces él sabía eso, ¿no? ¿Cómo lo manejas? O sea, ¿cómo lo manejaba Trotsky? ¿Cómo puedes manejar esa situación? Yo creo que Trotsky lo manejaba escribiendo, lo hacía desenvolviéndose, dando más ideas, con la intención quizás de que esas ideas pudiesen llegarse a convertir en realidad, a cuajar, y si no cuajar, por lo menos a generar o orientar la discusión hacia donde él quería orientarla, ¿no? Claro. Y por eso se convirtió en una producción tan prolija, ¿no? Sí. Víctor Serech en sus memorias, ya casi al final, que también son, a ver si, bueno, luego habría que hablar sobre Serech, y él, como yo dije aquí, que Trotsky nace en el 1879, muere en el 40, y esa es la generación que a mi juicio, de las grandes generaciones que yo recuerdo yo recuerdo a José Arico, el argentino, que también es otro gigante por otro lado, porque es el que crea la revista Pasado y Presente, los cuadernos de Pasado y Presente y la biblioteca de pensamiento socialista del siglo XXI, y se dedicó a traducirlo todo. Y él decía, en la presentación de Pasado y Presente, de la revista, él dice algo que suena obvio, pero no lo es. Dice, no siempre en la historia se perfila una nueva generación. Se refiere evidentemente que no en términos biológicos, ¿verdad? Porque las generaciones se suceden unas a las otras. Pero pueden pasar varios ciclos sin que surja una generación que incida o que por lo menos incline los acontecimientos de la historia. Que coincida, ¿no? Que coincida, claro. Que coincidan una serie de personajes con ciertas capacidades y con cierta preparación intelectual, eso es, y que coincidan, y que todos esos hombres, porque coincidieron muchos, coincidió Lenin, coincidió Parvus, coincidió Stalin, coincidió Trotsky, coincidieron, podemos hablar de cientos de personajes que todos ellos en su campo y en su momento fueron de alguna forma grandes o pequeños gigantes, por decirlo de alguna manera, y Trotsky está dentro de ese panorama, ¿no? De gigantes que hubo, y inclusive el propio Malraux en algún momento lo decía, ¿no? Decía, cuando tú recorres del siglo XX y lo recorres en ese panorama, recuerdas las palabras, me parece que fueron de Benjamin Franklin, ¿no? Cuando le preguntaban por qué sabía tantas cosas, y él dijo, porque yo recorrí el mundo en hombros de gigantes, ¿no? Entonces, cuando tú te subes a los hombros de personajes como Trotsky, como Malraux, como Lenin, pues recorres el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Y eso es algo bien importante. Hoy por hoy quizás es más difícil, ¿no? Porque hay tantos medios de comunicación y está tan abierta la información, y hay tantas fuentes y tan fragmentado, que ya cualquiera puede hablar con cierto conocimiento de causa, sin la experiencia que representa el conocimiento también, porque el conocimiento no solo se adquiere a través de los libros, es muy importante la experiencia. Estos hombres adquirían su conocimiento de una experiencia brutal. La experiencia de Trotsky, cuando armó el Ejército Rojo, fue brutal. Trotsky era un hombre que nunca había formado un ejército, no tenía idea no tenía entrenamiento militar, absolutamente nada. Él venía de estar arengando gente en las fábricas, de su primer matrimonio con Alejandra Sokolovskaya y con los Sokolovsky, que fueron sus primeros socios de alguna manera políticos, por decirlo de alguna manera, y forma su primer organización con ellos, y empiezan en las pequeñas fábricas, ¿no?, de Odessa, y en los patios de las fábricas, a hablar con la gente. Pero Trotsky no tiene una formación militar, académica. Ni académica, claro, autodidacta. No, sí. Es autodidacta. Y después cuando se reencuentra, porque primero sale de la URSS, todavía no existía la URSS, pero no sale de Rusia, se va a Europa, se encuentra con gente como Parvus, de quien obtiene la teoría de la revolución permanente, los pininos en esa teoría. Trotsky la sigue desarrollando, pero después se encuentra con Lenin. Posteriormente se reencuentra con Lenin ya en la revolución, en la primera revolución, porque en octubre fueron 2 revoluciones. La primera llevó a Kerensky al poder, la segunda es para quitar a Kerensky y se impone ya el bolchevismo, ¿no? Porque todavía cuando Kerensky gana, los mencheviques quedan en el primer puesto político. Finalmente viene la segunda parte de esta revolución, los bolcheviques se apropian de la revolución, y es cuando nace la Unión Soviética, y es cuando Lenin, al ver las capacidades que ha mostrado Trotsky,
le dice, tú tienes que dirigir la formación de un ejército popular que pueda defender la revolución, porque estamos un frente de 7.000, 8.000, 12.000 kilómetros cuadrados, en unas condiciones que todos sabemos de 40 grados bajo cero, en donde lo único que había para comunicarse eran vías férreas en mal estado, ¿no? Y de hecho él estuvo 2 años en tren. Era la única forma de comunicar. Los caballos se te mueren a esa temperatura, no puedes ir a caballo, ¿no? Entonces, ni en vehículos por tierra, porque no soportan. El tren es lo único que soporta esas temperaturas y lo único que te puede transportar a diferentes partes. Y Trotsky se sube a un tren blindado durante 2 años, arma un ejército de la nada, ¿no? Con una disciplina militar que él pues prácticamente no conoce porque nunca está formado parte. La disciplina del militante no es la misma que la del militar, ¿no? Claro. No hay que confundirnos, la disciplina siempre es importante, pero no es la misma disciplina la que se le impone a un ejército que la que se impone uno como militante de un partido político, de una organización política, ¿no? Aunque es parecida. Pero Trotsky era un hombre que tenía una mente tan analítica que inmediatamente empieza a analizar las cosas y empieza a generar una serie de mecanismos de organización que le dan como resultado el ejército más poderoso que actualmente existe sobre la Tierra, que es el Ejército Rojo, ¿no? Que es un ejército que nace de una guardia civil, ¿no? De no más de, ¿qué te gusta? 1.000 hombres, eran 5.000 hombres, y termina convertido en un ejército, pues, ¿qué te puedo decir? Invasivo, ¿no? Un ejército perfectamente organizado, un ejército que resistió en 5 o 6 frentes diferentes un intento de reinvasión por parte de los rusos blancos, ¿no? De derrocar a la revolución, y finalmente le da la fuerza necesaria a la Unión Soviética para convertirse en lo que fue después, ¿no? Y toda esa organización que Trotsky realiza ahí, pues no es menor, ¿no? Porque de eso depende todo lo que sigue después, de la organización de ese ejército. Después es movido por el propio Lenin a otros ministerios, en donde ya no tiene el mismo éxito, ¿no? Porque ya empieza a entrar en una cuestión ya de debate de muchos temas económicos, todo. Vamos a lo mismo, Trotsky era un gran intelectual, pero no tenía preparación académica. Era imposible que tuviera la posibilidad de saber todo lo que pasaba y de tener una idea clara de todo lo que pasaba. Entonces se enfrenta con una serie de cuestiones que lo van dispersando del punto central para él, que es la revolución permanente. Lo van alejando de eso. Cuando se da cuenta que lo están alejando de su teoría de la revolución permanente, de lo que él empieza a dejar todo eso a un lado. Porque para Trotsky es inclusive más importante la revolución permanente que el ser el líder de la revolución soviética. Y cuando Lenin le dice, es que quiero que tú seas el líder de la revolución, cuando yo muera, él ya estaba apopléjico, ya había padecido 2 ataques de apoplejía, lo voy a poner por escrito, le dice a Trotsky, para que Stalin no sea una piedra en el zapato, porque sabemos que es un personaje que nos va a causar problemas en algún momento. Trotsky dice, no, yo no quiero estar al frente porque no me corresponde a mí. Mi labor no es dirigir la revolución, sino ser artífice de la revolución permanente, artífice ideológico de la revolución permanente. Es que parece que tú estás leyendo lo de, porque cada cosa que vas mencionando se conecta con lo que dice Serge. Aquí Serge dice, bueno, había otra que ahora leeré, pero ahorita que comentas esto, fíjate lo que dice Serge. No creyente, pero seguro del valor de la vida, de la grandeza de los hombres, del deber de servir, más incapaz aún de dudar que de creer según las viejas creencias, que son remedios harto pobres para la duda. La certeza de poseer la verdad lo volvió hacia el fin de su vida intratable, haciendo vacilar su espíritu científico, autoritario, porque en nuestra época de bárbaras luchas el pensamiento que se convierte en acto se vuelve autoritario. En 1924 y 25, toda la fuerza estaba en sus manos y rehusó tomar el poder, considerando que un régimen socialista no podría, so pena de entrar en un impas, actuar por medio de pronunciamientos. Y sin duda, más en el fondo, pensó también que si la historia impone ciertas tareas turbias, más vale dejar que otros, nacidos para ellas, las realicen, reservando para sí la defensa de un más lejano porvenir. Así es. Que es la revolución permanente. Que es la revolución permanente, y esa es la idea que Trotsky tenía. Ahí no lo movía nadie, ¿no? Claro, que es el Che Guevara, ¿eh? Sí. El Che Guevara en el Congo, en Praga, el Che Guevara nunca, en Bolivia, en Argentina. Hasta donde yo sé, nunca supo nada, ni nada de León Trotsky, ¿no? Porque vamos a ponerlo en este plano. Mucha gente dice es que parece una copia de lo que Trotsky, parece el alumno perfecto de León Trotsky, ¿no? Sin embargo, si tú te pones a ver, en esa época de la historia todavía no existían los libros, era muy difícil encontrar una edición sobre la revolución permanente, era prácticamente imposible. El Che Guevara tampoco tenía una formación política, tampoco tenía una formación académica. Bueno, había sido médico, ¿no? Había estudiado medicina, pero no en el sentido de la historia, no en el sentido él se fue formando a sí mismo, igual que lo hizo Trotsky.
Pues fíjate, yo creo que el contacto seguramente era vía, como eran vía partidos comunistas, seguramente era la vía stalinista la que tenía contacto. El proyecto del Che no era Bolivia, el proyecto del Che era Argentina. Era el centro donde, digamos, el otro polo que quería, digamos, hacer estallar el argentino, pero por cuestiones, digamos, geográficas, decide primero irse a Bolivia, pero los agentes, digamos, los enlaces en Argentina de la guerrilla que estaba organizando Che Guevara eran precisamente José Aricó y Masetti. Y Aricó eran más, bueno, ellos venían formados por Héctor P. Agosti, que eran más gramscianos. Entonces a lo mejor... Por ahí Aricó decía que la mayor similitud entre Trotsky y el Che Guevara era que eran dos hombres tan altos de espíritu que ahí fue donde se encontraron, ¿no? Claro. Y eso es una definición que a mí me gusta mucho, porque sí se llega a dar y se da en todos los momentos de la historia, en diferentes etapas históricas completamente ajenas en cuanto a tiempo, una distancia de tiempo enorme, porque no existen etapas en el tiempo en la historia ajenas, todas están influenciadas unas por otras, ¿no? Inclusive existe, aunque muchos historiadores no lo quieren aceptar, existe una influencia retroactiva de la historia, claro. Que eso en otra ocasión lo podemos platicar, porque es todo un tema. Pero bueno, hablando de esto, o sea, cuando tú empiezas a sembrar la historia, empiezas a cosechar una serie de leyendas después, ¿por qué digo leyendas? Trotsky era una leyenda y se ha convertido en una leyenda, porque mucho de lo que Trotsky hizo, todo, no se puede ya comprobar. Cuando no se puede comprobar porque no existe el suficiente material para comprobar una historia, entonces se vuelve una leyenda, ¿no? Porque tiene una gran parte de verdad, pero una gran parte también de mito, ¿no? Hay muchos mitos en torno al propio León Trotsky. Uno de esos grandes mitos es de que era un hombre muy violento, por ejemplo, ¿no? Que dice Jan Heigenort en sus memorias, dice, no, Trotsky no era un hombre violento. ¿Dice quién, perdón? Jan Heigenort. Trotsky no era un hombre violento, Trotsky era un hombre autoritario, como dice Sergio ahí. Cuando tú una idea la conviertes en hecho, se vuelve autoritaria. ¿Por qué? Porque Trotsky era un hombre que tenía tanta fuerza, tanto impacto en los demás, tenía tal poder, que lo que decía era llevado a la vida de los hechos por él o por otras gentes, entonces se convirtió en un personaje autoritario. Por supuesto que era autoritario, pero no violento, que son dos cosas muy diferentes. La interpretación de la violencia del trotskismo posterior, pues se me hace una interpretación errónea, ¿no? El hecho de querer que una revolución trascienda no significa que tenga que ser por la vía de la violencia, claro, ¿no? Del autoritarismo, pues sí, porque no hay de otra, ¿no? O sea, si quieres que una idea se convierta en realidad, necesariamente tienes que convertirla en un acto. Sí, que llevarla adelante, que abrirle paso. Y es un acto autoritario finalmente, ¿no? Claro. Te conviertes en autoridad que está haciendo que se lleve a cabo, forzando que se lleve a cabo, que es lo que sucedió en la Unión Soviética. Stalin se convirtió en la representación encarnada de la Unión Soviética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy a pesar de la izquierda y muy a pesar del socialismo y del comunismo en el mundo, por todo lo que nos ha venido sucediendo después de esto. Y Trotsky lo había visionado eso, Trotsky se había dado cuenta de eso antes, sabía que Stalin iba en algún momento a ser un personaje lesivo para la Unión Soviética. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sabía, y lo dijo varias veces antes, y lo terminó diciendo después, dice, cuando yo vi sus ojos, en alguna ocasión, y cuando vi que sus ojos no miraban a nadie, y cuando vi que era un hombre que su mirada era tan abstraída que aunque te estuviera mirando sentías que no te miraba, sentías como que estaba viendo más allá de donde estabas tú, de esas miradas que pocas veces en la vida puedes ver, de gente que te mira sin mirarte, y que es verdaderamente tremenda esa sensación, porque está ahí, te está mirando y no te está mirando algo más, algo que va más allá de ti, más allá de la historia. Stalin se estaba visionando a sí mismo, era un gran visionario, y él sabía lo que quería, lo tenía tan claro que lo podía ver, y lo estaba viendo todo el tiempo. Se estaba viendo a ti, pero él se estaba viendo allá, haciendo lo que tenía que hacer, según él tenía que hacer, y ese poder enorme de visionario que tenía lo llevó a ser el que encarnó finalmente al Estado soviético, ¿no? Y Trotsky era de alguna forma similar, nada más que la diferencia entre Stalin y Trotsky es que Trotsky no tenía una ambición personal. Exactamente. ¿No? Ese es el punto. Trotsky no tenía una ambición personal. La ambición de Trotsky era llevar la revolución a todas partes. La ambición de Stalin era hacer la propia revolución. Bueno, pues escucha esto. Dice Serge, el sentimiento que él inspirara a lo largo de su vida entre todos aquellos que se le acercaron verdaderamente fue, por cierto, el de un hombre en el cual el pensamiento, la acción, la vida personal formaban un bloque compacto y que seguiría su camino hasta el final.
sin desfallecer un instante. El de un hombre con el cual, en cualquier circunstancia, podía contarse sin reservas. Jamás variaría en lo esencial, nunca desfallecería en la derrota, no retrocedería ante la responsabilidad ni frente al peligro, y jamás se le vio perder la cabeza en medio de la tormenta. Hecho para dominar las circunstancias, seguro de sí mismo, con un orgullo interior tan grande que lo hacía sencillo y sinceramente modesto. El orgullo de ser un instrumento lúcido de la historia. En la prisión, en el exilio, emigrado, viviendo en un cuartucho de hotel, en el campo de batalla, en el cenit del poder, ser apenas, con total desinterés, aquel que hace lo que debe hacerse para bien de los hombres en marcha. Eso me recuerda mucho a las palabras del papá, del padre de León Trotsky, cuando en alguna ocasión lo mandaron llamar de la escuela y le dijeron que su hijo tenía muchos problemas con su personalidad y que era muy arrogante. Y lo que le contestó otro, cuando le dijo el papá, tienes que ser modesto, le dijo otros, le digo, pero modesto, ¿por qué? Si yo soy mucho más inteligente que todos ellos, todo lo que ellos saben yo ya lo sé, ¿no? Y eso describe mucho lo que dice ahí, lo mismo decía Jan Heigen en sus memorias. Trotsky era un hombre que podía estarte dictando una carta, al mismo tiempo estar escribiendo un texto, y al mismo tiempo estar revisando 3 o 4 periódicos, o estar leyendo 3 o 4 periódicos y sosteniendo una conversación con 5 gentes y dictándome 2 o 3 cartas de diferentes temas sin perder el hilo de todo lo que estaba haciendo, porque tenía una inteligencia mayor a la de la mayoría del promedio de la gente. Era un hombre con un desarrollo intelectual tremendo, pero sobre todo él estaba consciente de eso, muy consciente de su poder, de lo que sabía, de sus cualidades, de sus efectos también. Era un hombre muy consciente de todo eso y por eso no aspiraba a cosas que no necesitaba tener, a diferencia de hombres como Stalin, que carecía de muchas cosas, carecían de intelecto principalmente, les costaba trabajo estar al nivel de los demás, se sabían inferiores a otros, claro, y a diferencia de Trotsky. Claro, eso se invierte en un odio irracional. Así es. Y además ad hominem, ¿no? Así es. No político, digamos. Cuando Trotsky estaba en el otro extremo de la moneda, ¿no? En la otra cara de la moneda, Trotsky sabía que él tenía todo eso, claro, todas las capacidades. Y era un hombre el que iba siguiendo a otros hombres y no se le dificultaba ir a la cabeza. Entonces no tenía aspiraciones para eso, pues estaba ahí. Claro. Dice Serge, como Lenin y algunos hombres a quienes los azares de la lucha hicieron menos ilustres o dejaron en la penumbra, él poseía ese carácter común a muchas generaciones en un grado muy alto de perfección individual. Estas generaciones lo contaron entre los suyos, lo formaron y luego vivieron en él y en la suya propia, nacida de las mismas circunstancias históricas. En el conjunto, él se identificaba con ella, si bien cada uno a su alrededor o detrás suyo era en cierto modo inferior. Acuden a mí al escribir estas líneas tantos rostros que salta a mis ojos esta certeza como una verdad deslumbrante. Fue preciso destruir a toda esta generación para rebajar el nivel de nuestra época. Así es. Eso es precisamente lo que Stalin quería. Stalin no podía ponerse a la altura de ellos. Stalin no tenía esa capacidad y lo que hizo fue destruirlos. Fue destruir, aparte no solamente Stalin, porque también este efecto del que habla Serge ahí se da a nivel mundial, no solamente en la Unión Soviética. Trotsky no es su único enemigo y la única persona que lo quería ver disminuido no era Stalin, también era la otra parte de la moneda, Hitler, los norteamericanos, ¿no? El resto de los países europeos, la derecha que se estaba expresando de una manera, pues en toda Europa también, y que no quería la revolución permanente tampoco, y que no tenían líderes ni tenían intelectuales de ese nivel, ¿no? Que pudieran competir. El propio George Novak lo dice en algún momento, ¿no? Dice Trotsky, pues, cuando fueron las pláticas de paz, que llegó Trotsky representando a Rusia con los alemanes, las Brest-Litovsk. En Brest-Litovsk, exactamente, llegó Trotsky a estas pláticas y a 5 o 6 cancilleres alemanes los puso verdaderamente como lazo. Como Boy Scouts. Sí, hizo lo que quiso con la negociación, ¿no? Pasó por encima de todo el mundo, ¿no? La negociación con una serie de argumentos irrebatibles desde cualquier punto de vista, al grado de que los alemanes decidieron ya no debatir con él, porque si seguían debatiendo con él, seguían perdiendo peor cada debate, ¿no? Sí. Lo mismo sucede cuando empieza el debate entre Stalin y Trotsky por las acusaciones de Moscú. Trotsky sube a tal nivel el debate que Stalin decide retirarse del debate y decide llevarlo por la vía judicial, por donde sabía que no podía haber debate, por donde sabía que no tenía que escucharlo, que no tenía que darle ningún tipo de privilegio de defensa ni de nada, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que a Trotsky no le den asilo en todos los países a donde lo pide. No es el hecho de que represente una amenaza para la revolución soviética, ni la amenaza que Trotsky representaba era el nivel intelectual que tenía y los argumentos
que en sus manos eran verdaderamente mortales. Por eso, imposible mejorar el título de la trilogía de Deutscher sobre Trotsky, recordando a Maquiavelo: profeta armado, profeta desarmado y profeta desterrado. Profeta desterrado. Imposible mejorar eso. Vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta. Estoy conversando con Miguel Muriño, él es coordinador de difusión y programas educativos del Museo Casa León Trotsky, sobre León Trotsky. Volviendo aquí a un poco el texto guía, que pareciera que Miguel también lo leyó, porque en la charla vamos llegando aquí a puntos que está tratando Serge en esta preciosa semblanza que hace introductoria de su libro, que en el fondo es un libro de conversaciones con la esposa de Trotsky. Pero volviendo al tema de las generaciones, dice Serge: se olvida a menudo que la inteligencia no es un don individual. ¿Qué habría sido de Beethoven exiliado entre los sordos? La inteligencia del hombre, así sea un genio, necesita respirar. La grandeza intelectual del viejo, de Trotsky, estaba en función de la de su generación. Le era indispensable el contacto inmediato con hombres de su mismo temple espiritual, capaces de comprenderlo a media frase, o de enfrentársele en su mismo terreno. Le faltaban Bukharin, Piatakov, Preobrazhensky, Rakovsky, Iván Smirnov. Le faltaba Lenin para ser plenamente él mismo. Ya entre nosotros, más jóvenes, y a pesar de que entre nosotros figuraban cerebros y caracteres como los de Elstein, Solnstedt, Yakovnin, Dingelstadt, Pankratov, ¿habrán muerto? ¿Vivirán todavía? Él no podía explayarse a sus anchas. Nos pesaba la ausencia de 10 irrescatables años de pensamiento y experiencia. Algunas de sus ideas más fecundas solo fueron expresadas en discusiones epistolares, como por ejemplo todo lo que concierne a la teoría de la revolución permanente. Pues eso, ¿no? Lo que decíamos. Para poder entender, para que se den coincidencias históricas, tiene que haber una serie de interpretaciones. Por eso no siempre en la historia se prefiere la nueva generación. Y esta generación es la de, también, hay que decirlo, es por ejemplo la de Vasconcelos, la de Mariátegui, porque ellos nacen, como digo, en los últimos 20 años del siglo XIX, y les toca, son lectores de Nietzsche, de Kierkegaard, de Marx, ¿verdad? Ven toda la decadencia del mundo. Lukács, por ejemplo, en la biografía de Lukács, que es fantástica, yo cuando la leí me sentí recordando a Jonathan Swift, pues nadie, ¿verdad? Cuando lees las biografías de personajes como ellos. Lukács era el alumno privilegiado de Weber, y entonces él estaba un poco en ¿verdad? En este tenor decadente, ¿verdad? El lector de Nietzsche, después de la Primera Guerra Mundial, debacle del mundo burgués centroeuropeo, capitalista, y cuando la revolución bolchevique sale a la luz, ahí es donde Lukács se da cuenta que esa es la salida para reconstruir, digamos, para reorientar el curso de la historia. Y entonces en la biografía de Lukács se cuenta que el libro es decir, Lukács sacó de quicio a Weber, esa es la tesis, Lukács sacó de quicio a Weber, y el libro de El políglota y el científico, esta distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad de Weber, tenía a la vista a Lukács, porque decía, rompió los esquemas Lukács, pero por la revolución. Lo mismo sucede con Trotsky. Trotsky también rompió los esquemas, en diferente manera, pero pasó lo mismo. Al romper esquemas te enfrentas a una situación. Cuando rompes un esquema, sabes quién te está escuchando y quién no. Muchas veces es necesario que el intelectual rompa un esquema, porque si no rompes un esquema, ¿cómo sabes quién te está escuchando? ¿Cómo sabes qué trascendencia puede tener lo que estás proponiendo si no rompes el esquema? Si no eres capaz de ir más allá, de dar un jalón que haga a los demás brincar. Si das un jalón y nadie brinca, pues entonces a lo mejor no estás en el momento histórico para decir lo que tienes que decir. Pero cuando das un jalón y todo el mundo brinca, pues tienes que interpretar que ese es el momento para hacer las cosas, porque te están escuchando y están sintiendo lo que estás diciendo, para bien o para mal. Cuando rompes un esquema es como si das un tirón, ¿no? Como si al de al lado le jalas el pelo. Si le jalas el pelo y no brincas, que no está en tu dimensión, ¿no? Si le das un pellizco al que está al lado y no lo siente, pues mejor ya ni le hablas, ¿no? Está muerto. Entonces, por ahí va el romper esquemas, ¿no? A veces se hace de manera consciente o a veces no. En el caso de Trotsky sí lo hizo de las dos maneras. Una parte inconsciente, que fue la parte inherente a su personalidad, y otra parte completamente consciente cuando se dio cuenta de que sí era, de que había que... Lo que sucede cuando arengas a una masa y la masa responde y te escucha. ¿Qué sucede? Llegas a un estado de catarsis, ¿no?
en el cual de repente dices, ya quieres estar todos los días hablando con todo el mundo y porque empiezas a sentir una respuesta de la gente, empiezas a sentir, y esa respuesta te hace crecer en el sentido de querer seguir explorando tú mismo tus propias ideas que estás viendo que causan una impresión muy fuerte o mueven a los demás. Sucede con los escritores, sucede con los poetas, sucede con la filosofía. Yo recuerdo un texto de Deleuze sobre Spinoza, y él dice que Spinoza fue de esos que están antes de la crisis, producen la crisis y son los que quedan después de ella. Y reorganizan todo. Y reorganizan todo. Y eso sucedió con Trotsky también. Trotsky estuvo presente en esas tres etapas. Cuando todo inició, el movimiento que llevó al bolchevismo, cuando se da el movimiento bolchevique y posteriormente cuando ese movimiento Trotsky interpreta que está siendo traicionado por Stalin, ¿no? Y en ese momento empieza la guerra, cuando Trotsky le dice, tú eres el sepulturero de la revolución, en ese momento comienza la guerra, la verdadera guerra, y en ese momento el propio Stalin decide la muerte de León Trotsky, decide que hay que quitar a Trotsky. Que no se le va a perdonar eso. Nunca se le va a perdonar. Y entonces sucede que te das cuenta de la personalidad de ambos, ¿no? Trotsky nunca huye, siempre da la cara, siempre busca el enfrentamiento, pero el enfrentamiento intelectual, en el campo intelectual, no en otro campo. Y Stalin siempre busca ese enfrentamiento también porque es su personalidad, pero siempre busca imponer sus ideas, siempre busca ser el que tiene el control, y sobre todo lo que más busca Stalin, además de todo, es eliminar, quitar del camino todo aquel que no esté de acuerdo con él, pero sobre todo desde el punto de vista, no hay que perder de vista una cosa, Stalin era un hombre de espíritu pequeño, y lo digo y lo sostengo. O sea, un pusilánime. Claro. Y se comportó como tal durante toda su vida y toda su historia. Nunca fue capaz de ver más allá de su propio ego, de sus propias narices. Cuando hombres como Trotsky tuvieron una visión histórica que venía de su gran espíritu humano. Hay una parte aquí que ya nos quedan 4 minutos, se nos fue volando el tiempo. No quiero perder esto que aquí que escribe Serge, de los textos que escribió Trotsky en México. Y ahí está analizando ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y esto va porque recuerdo que Obama acaba de anunciar que va a mandar más soldados a Afganistán. Y entonces ayer escuché un programa de radio a un analista ahí, luego son profesores de relaciones internacionales y no sé qué, y estaban como decepcionados porque cómo Obama traicionó. Entonces yo después de leer, ¿verdad?, a Lenin, a Trotsky, me quedo un poco perplejo cuando estos supuestos expertos en relaciones internacionales son de un panfilismo, ¿verdad?, un pacifismo totalmente infantil. Dice, oye, pues, ¿de quién crees que estás hablando? Si es el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Pero entonces, Trotsky, más o menos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, dice así: todos quieren la paz, todos derramarán a mares la sangre de los hombres. Estados Unidos querría mantenerse al margen del conflicto, pero no se es impunemente la mayor potencia del orbe. Para ellos la amenaza principal viene del Extremo Oriente. La iniciativa de la fiebre armamentista corresponde a Alemania, que ha sabido con instinto infalible, acompañado de accesos de locura furiosa, librarse de las cadenas de Versalles. El sistema político de Stalin se aproxima cada vez más al de Hitler, y las democracias permiten el estrangulamiento de la República Española. El Estado totalitario responde mejor a las necesidades de la guerra total. Las democracias entrarán por ese sendero. ¿Cuándo estallará la conflagración? La situación en Alemania necesita todavía 2 años, por lo menos, para ultimar los preparativos, de modo que el término más próximo se sitúa en agosto de 1939. Pero en todo caso, la guerra será inevitable en 40 o en 41. Los beligerantes tratarán de reunir el mayor número de combatientes provistos del mejor armamento. No se podrá contar con una victoria fulminante. El arma aérea será estratégicamente insuficiente. Es más seria la posibilidad de que un secreto técnico excepcional permita barrer al enemigo sorprendido. Pero la fabricación de armas nuevas exige no menos de 2 años, lo que parece excluir verdaderos secretos de guerra. La próxima guerra comenzará al nivel de la anterior y las nuevas técnicas irán acumulándose. En fin, estaba ya viendo lo que iba a pasar. Como un estrategos romano. Y ahí es donde, bueno, es importante señalar también que todo ese poder de análisis que tenía fue lo que lo llevó a ser el gran organizador que fue, el gran político que fue, el gran pensador que fue, que no pudo haberlo logrado, repito, si no hubiera tenido un gran espíritu que lo acompañara, ¿no?, a través de un gran espíritu. Y me gustaría cerrar con esto, con la Comisión Dewey, que es algo muy importante, de lo que se habla muy poco. Está por ahí el archivo de casos de León Trotsky en la Biblioteca Rafael Galván, del Museo León Trotsky,
para cuando la quieran ir a consultar ahí. Está en inglés, hay muy pocas versiones de los testimonios que Trotsky dio en su defensa. No hay que olvidar que cuando Trotsky sale de exiliado, en todo ese recorrido entre el Mata y la Ciudad de México, él llega a estar en Francia, exiliado, pide el asilo político en Francia de manera permanente, no se lo da el gobierno francés, que es un gobierno de derecha, no lo expulsan tampoco de una manera, pero sí le piden amablemente que deje Francia, ¿no? Entonces él tiene que irse a Noruega, porque en Noruega tiene un gobierno socialista, es el Partido Socialista de Obreros en Noruega. Y le dan el asilo, pero se lo dan en unas condiciones prácticamente de prisionero político, ¿no? En donde lo tienen aislado, no le permiten correspondencia, no le permiten nada, y Trotsky no quiere eso, porque tiene que defenderse de las acusaciones de Moscú, en las que están asesinando uno a uno a todos los grandes líderes de la revolución, y a Trotsky lo están poniendo ahí como el que incentivó toda una rebelión y toda una serie de complots en contra de Stalin y en contra de la URSS. Y entonces Trotsky reta a Stalin y le dice: yo voy a comparecer si tú me permites mi defensa, y si me permites crear un comité internacional que pueda investigar a la par de las autoridades soviéticas todas las acusaciones para que sea justo y yo pueda hablar ante ese comité y hablar ante la justicia soviética en mi defensa. Obviamente Stalin se niega, porque era lo que no quería darle voz, sino quería hundirlo, quería destruirlo, destruyendo primero todo su entorno y después aislarlo de tal manera que ya no fuera viable ni Trotsky ni el trotskismo. Entonces Trotsky muy inteligentemente se da cuenta de eso que te decía hace rato, de que está en un momento histórico, de que tiene un gran peso histórico, y llama a la formación de una gran comisión, que se forma en varios países esa comisión, pero que finalmente la batuta de esa comisión la toma un filósofo norteamericano que se llamaba John Dewey, y él, que no era trotskista, que al contrario tenía ideas era liberal, pero era un hombre cargado a la derecha, llama a una serie de intelectuales a formar parte de esta comisión, y esta comisión se desarrolla en los Estados Unidos, llaman a Trotsky a declarar, en México también, porque no le permiten el visado. Claro. No le dan el visado, por eso no puede ir Trotsky allá. Miguel, tenemos que irnos, pero ¿por qué no nos quedamos aquí y hacemos una segunda parte? Claro que sí. Y continuemos con esto, pues, de Trotsky, porque después hay que ver todo el trotskismo, la Cuarta Internacional, Ted Grant en Inglaterra, Alan Woods, en fin. Todo lo que sí. Alan Woods, ¿no? La vertiente inglesa del trotskismo. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y a ti, Ismael. Habrá segunda parte. Claro que sí. Muy bien, gusto. Bueno, pues estas fueron las evocaciones de León Trotsky. Habrá segunda parte, como ya les digo. Nos vemos la próxima.